cierto grado de autonomía. Pero independencia es muy, yo creo que es muy difícil que tener microservicios totalmente independientes. Siempre va a haber microservicios relacionados, como bien dices, aunque sea a través de un contrato controlado o de unas pautas que ambos tienen que seguir. Me parece muy buena descripción la que has hecho. ¿Alguien quiere añadir algún otro detalle, no sé, o que haya escuchado de características de microservicio, o por qué se venden tan bien que dicen microservicios, esto es la leche, todo el mundo quiere trabajar con microservicios, o una empresa que busca trabajadores y te dicen enseguida en la descripción arquitectura de microservicios y ya parece que no sé, que te llama la atención. ¿Qué cosas? ¿Qué más cosas? Pues encapsulan una funcionalidad específica y la puedes utilizar en múltiples sistemas, ¿no? Vale, y ¿dirías que una librería, por ejemplo, también encaja en esa descripción? Porque una librería al final encapsula una funcionalidad y la podemos Sí, utilizar en varios vale, sitios, ¿no? cierto. ¿Una librería es un microservicio? No. No, son preguntas, no No, hay... sí, sí. Sí. No, que no lo es, pero es cierto. La misma descripción, sí. Es complicado, ¿eh? En realidad, lo de definir microservicios yo no tendría ni idea de cómo definirlo y te puedo decir un par de cosas y siempre va a haber alguna pregunta de, pero esto puede ser esto. Entonces voy a decir, pues sí, no sé, es un concepto bastante abstracto porque la misma palabra, eso de micro, ya dice, ¿qué pasa? Que es una cosa pequeña. ¿Cuánto de pequeño, no? O sea, ¿cuándo un microservicio deja de ser micro y empieza a ser servicio? ¿El tamaño importa o no importa? Eh, ¿Hay macroservicios? No sé, es que mm, puede llegar al punto de que había muchas empresas, por ejemplo, que se han metido en grandes problemas porque querían que casi cada función, bueno, que en algunos casos puede tener sentido, ¿vale? Pues ya sabéis lo del Function as a Service, lambdas y tal en el mundo AWS, se pueden considerar un microservicio y son una única función, pero claro, todo depende de qué es lo que haga esa función por debajo, ¿no? O sea, la función puede ser un endpoint de HTTP que por debajo tiene ahí un monolito gigante y luego te devuelve una respuesta y dices, esto es una función y he desplegado un servicio masivo en una lambda y está haciendo cosas, o sea, muy relativo, ¿no? Francisco dice que a nivel de seguridad los microservicios se pueden controlar mejor. Sí, eso sí que es cierto. No solo se pueden desplegar independientemente, se pueden controlar mejor, puedes dar permisos a unos y otros no. Sí, te da ese juego, esa autonomía tiene sus ventajas. Kiss dice que a ver si se puede definir la parte micro de microservicios. Es que este es el gran debate, este es el gran dilema. Yo no puedo definirlo, no sé lo que es micro, porque para mí micro, macro, tal, es pequeño, grande, entonces es muy relativo, ¿no? ¿Comparado con qué? Por eso no me gusta definirlos en términos de tamaño. Creo que es un error e incluso soy partidario de llamarlo servicio, ya está, y olvidarnos de micro, macro, service. De hecho, no sé, no recuerdo exactamente cuál era una empresa que era muy partidaria de los microservicios, que se metieron en problemas y luego escribieron un post por ahí que dio mucha guerra, que dijeron, hemos descubierto una cosa, veníamos de una arquitectura microservicio, pero vimos que era problemática y ahora lo hemos llamado, hemos descubierto el concepto de macroservicio o algo así. Así que dices, bueno, a ver, depende de algo, ¿no? ¿Qué es ese algo? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es en lo que yo me baso a la hora de definir cuál es el tamaño óptimo de un microservicio o de un servicio? Que ya os digo que no tiene que ver con el tamaño. Otra cosa, también me acuerdo haber leído por ahí, tampoco tengo la fuente, si no la hubiera puesto aquí, alguien que decía que un microservicio tenía que tener entre tantas líneas de código y entre tantas otras. O sea, te daban como un rango. Y yo decía, ¿qué locura es esta? O sea, que entre tanto, o sea, si me paso una línea más, ya me paso de microservicio y que lo muevo a otro microservicio. O sea, realmente
quiero hacer lo que es el corte de mis microservicios, tengo un monolito y lo quiero dividir y me basta con decir estas 20.000 líneas, uno, estas 20.000 líneas, otro. No sé, cuidado con esto porque nos metemos en terreno pantanoso, ¿eh? Y de hecho, fijaos en esta foto, cuando vuestro jefe dice que vamos a convertir a microservicios, ¿no? Y acabas con, pues eso, cada contenedor en una barca, pero todas tiradas del mismo sitio y todas dependientes. Bueno, a ver. Dice David, entiendo que es relativo al dominio, que tiene unos límites muy bien definidos. Exactamente, David. Eso, yo creo que por ahí deben ir los tiros. Ahora lo vamos a ver. Bueno, hemos hablado un poco de qué entendemos por microservicio. Hemos visto que es un poco debatible el concepto. ¿Qué alcanzan? Bueno, hemos visto que alcanzan, por ejemplo, muchas cosas. Mejor granularidad a nivel de seguridad. O sea, podemos manejar mejor esa seguridad. Podemos conseguir autonomía. Yo os he hablado de, no sé si lo tengo por ahí en una diapositiva, pero os había hablado antes de que una de las características de microservicios o módulos importantes que muchas veces se le olvida a la gente es la ventaja organizativa en cuanto a distribuir carga de trabajo, en cuanto a evitar reuniones constantes entre equipos, interferencias entre equipos, una forma al final de maximizar el tiempo de cada uno o el equipo, la autonomía de cada equipo. Es un detalle importante siempre y cuando los microservicios sean realmente autónomos, claro, porque si tenemos microservicios que simplemente son cachos de cosas que dependen unos de otros y que uno tiene que hacer una llamada a uno y ese uno a otro, a otro, a otro y volver y vuelta, yo no diría que esos son autónomos, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas de las claves para desencriptar esto del concepto de microservicios. Bueno, me quedo con una cosa. Si haces una arquitectura de microservicios mal, mal, entre comillas, puedes acabar en un monolito, en un infierno de monolito distribuido. O sea, vas a tener lo peor de los dos mundos. Por un lado, vas a tener la misma chapuza que podías tener a lo mejor con un monolito de todo enrevesado, módulos que dependen de otros, lógica de negocio que depende de aspectos de infraestructura en vez de ser al revés, etcétera. Y además el aliciente, o sea, además el componente hipercomplejo adicional que te da la distribución en red, por problemas de, pues eso, de que algo puede estar caído, la red va lenta, temas de seguridad, o sea, se abre una caja de gusanos importante. O sea, mucho cuidado con los microservicios, que es una palabra, bueno, es un concepto, es una cosa en la que muchas empresas o mucha gente se lanza así a la aventura y te tienes que dar un par de leches antes de darte cuenta de que a veces el artículo que leíste de no sé quién que te quería vender no sé qué cosa, ostras, no te contaba lo negativo o no te avisaba de que esto era un riesgo. Bueno, pues lo de siempre. La palabra micro pues nos puede llevar a errores porque cómo se mide. O sea, cuando es muy grande, cuando es muy pequeño. ¿Qué hacemos? La media nacional de microservicios de ese país. Pues es que un microservicio al final es un servicio, ¿no? Es un servicio, ya está. Y nos da, lo más importante, como decíamos, autonomía para el código. Si eso significa que cada microservicio tiene que tener su base de datos, por supuesto. ¿Significa que tengo que tener muchos servidores de base de datos? ¿Puedo vivir con la idea de tener una única base de datos, o sea, un servidor de base de datos y tener, o incluso una base de datos y tener diferentes esquemas? Se puede. Son autónomos, o sea, puedes cambiar uno sin modificar el otro. Entonces me vale. O sea, no tiene por qué ser un servidor único o una base de datos única, ¿vale? Puede haber diferencia a nivel físico, a nivel lógico y a muchos niveles. A ver que leo algún comentario. Sí, cuando te fías de Google para definir una arquitectura. Exactamente, bueno, a mí me ha pasado de empresas así de mucho nivel, bueno, de hecho lo voy a decir, Confluent creo que se llama, los que hacen Kafka. Yo soy bueno, a mí me encanta, por ejemplo, una cosa que se llama Event Sourcing, yo trabajo con Event Sourcing y he escrito cosillas sobre ello y me encanta, vamos, esa arquitectura. Pues leer una descripción de cómo lo describe una empresa tocha, o sea, que tiene millones de visitas, que influencia a muchísima gente, y ver que lo describen mal o que
o que lo describen de forma peligrosamente errónea. Pues a veces es muy complicado, no sé, iba a decir luchar, no hay por qué luchar contra eso, pero que puede llevar a muchos problemas el fiarte de una autoridad solo porque es una autoridad y decir, pues como lo dice esta autoridad, será verdad. Jo, pues yo casi ahora, no sé, todo hay que cogerlo con pinzas. Bueno, pueden ser escalados os decía, que puedes tener incluso una misma base de datos, si tú tienes esquemas diferentes para cada módulo, para cada microservicio, no hay problema. A ver, hay problema en el sentido de que si ese servidor está caído, pues afecta a todas las bases, a todos los módulos, lógicamente, pero no hay problema si un esquema no depende de otro, etcétera. O sea, se puede mantener cierta autonomía dentro incluso de un monolito, hasta el punto de que yo puedo hablar de servicios o de microservicios dentro de un monolito. ¿Por qué no? Corren dentro del mismo proceso. Hay un único proceso que yo despliego toda la vez, pero a lo mejor tengo una forma de modificar en tiempo de ejecución los módulos sin parar el proceso y levantarlo. O sea, es que las posibilidades son inmensas. Por eso estos temas son muy debatibles. ¿Vale? Entonces, lo interesante que es, pues quedarse con la idea y llámalo como quieras, pero la idea es lo importante. David decía una cosa con la que estoy muy de acuerdo, que, bueno, que es relativo al dominio. Y es que me parece la clave para definir la frontera de un microservicio. ¿Dónde acaba un microservicio? ¿Dónde empieza otro? Fijaos, lo tengo aquí. Yo soy partidario de dejar que los requisitos de negocio, las fronteras transaccionales, vamos a pensar en esa transaccionalidad obligatoria, no la que todo el mundo quiere tener porque pecamos un poco de venir del mundo de las bases de datos relacionales masivas donde todo es transaccional y dices, pues sí, todo tiene que ocurrir o todo o nada, porque hay veces en las que nosotros podemos vivir con cierta, no sé cómo decirlo, con cierta consistencia eventual, decir, bueno, pues no me importa que esto no sea inmediato justo cuando ocurre esta cosa, sino que puedo esperar a que ocurra un par de segundos después o unos milisegundos después en otra transacción. A lo mejor no hay riesgo ninguno, incluso si esto falla o si esta otra falla, pues no afecta a la primera. O a lo mejor tengo mecanismos para compensar cuando hay fallos. O sea, las posibilidades, como digo, son infinitas. Entonces, si nosotros logramos definir un servicio, un microservicio, un módulo, alrededor de esas fronteras transaccionales, alrededor de esos conceptos de negocio que van juntos, pero no van juntos porque se llaman igual, cuidado, porque eso nos podría llevar a errores de en plan, oye, que esto es a ver, ¿cómo puedo decir? Cliente, ¿vale? Cliente. Como lo llamamos cliente, en toda la empresa, pues vamos a tener una base de datos, o sea, una tabla que se llama cliente y va a tener todo. Y ahora te viene alguien y dice, a ver, ¿pero qué es cliente para el sistema de ventas? Dice, pues cliente para el sistema de ventas es la persona que compra cosas. Vale. ¿Qué es cliente para el sistema de stock? Y dice, pues cliente es el proveedor, o yo qué sé, o qué es cliente para el sistema financiero. Pues cliente es la empresa que paga por los usuarios que usan O sea, como veis, ese mismo concepto tiene significados totalmente diferentes dependiendo de la parte de negocio en la que estemos dentro, ¿vale? No sé si alguien quiere añadir algo a esto. A lo que voy es que me parecería un error tener una tabla cliente para representar ese concepto abstracto de cliente y decir, bueno, pues desde este microservicio se accede a este cliente, pero solo modifica estas cosas, porque no tiene nada que ver, o sea, el proveedor, nada, eso no aplica a cliente, porque eso es para los clientes del stock o lo que sea. Si veis por dónde voy, a lo que me refiero es que lo importante realmente es esa transacción. O sea, si una transacción, un caso de uso, conlleva hacer de forma atómica tales cosas, eso te va a dar una pista de dónde modelar, de dónde dibujar esa frontera transaccional, esa frontera de microservicio, aunque luego eso dependa de información que venga de otro, o aunque luego eso se comunique con otro, siempre y cuando se pueda vivir con esa, vamos a decir, con esa separación física y conceptual.
Ya sé que esto es un poco abstracto, esto al final no hay una fórmula mágica. Cada negocio tiene que hacer sus propias análisis, su propia investigación de dónde dibujar esas fronteras, de cómo separar esos microservicios, y ya os digo que eso es casi lo más complicado, es la clave de todo, porque luego, bueno, programar, pues todo se programa y todo se puede romper y se puede rehacer y tal, pero como tengas mal ese dibujo de microservicios, es complicado luego, ¿eh? Vale, otra cosa. Alguien que hable de microservicios, ¿ha considerado un monolito modular? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Por qué no? O sea, ¿podríamos vivir con un monolito modular? Sé que todos cuando hacemos un proyecto, pues apuntamos alto y creemos que, no sé, pues que vamos a ser, no sé, un Amazon, un Google y tal, y que vamos a escalar a millones de usuarios, pero la realidad es que la mayoría de las empresas, a lo mejor como mucho, pues tienen unas necesidades muy específicas y nunca va a superar X número de usuarios o X número de transacciones o tal, y a veces pues pecamos un poco de sobreingeniería pensando que, no sé, que tenemos que hacer todo de forma escalable hasta el infinito y gastamos mucho dinero en orquestadores, en lógica, en lógica de orquestación y tal. No es vuestro caso, porque claro, estáis en una gran multinacional, pero hay muchos casos por ahí de gente empresas que se disparan en el pie para luego tener una aplicación en la que acceden a la vez a lo mejor 100 usuarios o 1000 como mucho. Bueno, Perdona, sí. una preguntilla, un monolito, bueno, supongo que lo vas a explicar ahora. Es que como has comentado, ¿por qué no usar un monolito modular? Pero realmente yo el concepto de monolito modular, la primera vez que lo oigo, o sea, yo no lo defino en mi cabeza, no sé cómo, qué es un monolito modular. Pero sí que conoces monolito, ¿no? O sea, Sí, hombre, claro. ¿qué sentimientos te produce escuchar la palabra monolito? ¿Es algo negativo, positivo? Muy negativo, muy negativo. Sí, ¿no? Normalmente los monolitos son cosas que están muy revesadas, muy mezcladas, muy grandes, han crecido a lo largo de muchos años y de una forma muy descontrolada, donde todo el mundo ha metido la mano, cada uno ha hecho las cosas como ha sabido y se han convertido en monstruos. Ahí está. Es lo que solemos entender por monolitos. Por eso ya le pongo el prefijo. Bueno, eso está mal, eso es un mal monolito, pero ¿se pueden hacer monolitos buenos? ¿Se pueden hacer un monolito modular donde uno no pueda tocar, por ejemplo, uno de un equipo no pueda tocar el código de otro, donde haya responsabilidad, donde bueno, la única pega, por así decirlo, sea que todo cambia un poco a la vez en el sentido de que si despliego el nuevo proceso, pues tengo que desplegar todo a la vez, aunque ya os he dicho que puede haber monolitos en los que tú tengas un único proceso y sustituir una pieza por otra en tiempo de ejecución, o sea, se pueden hacer virguerías. Pues bueno, es romper una lanza a favor de los monolitos, en realidad, porque no todos los monolitos son malos. De hecho, hay monolitos espectaculares por ahí y, y bueno, y soy bastante partidario de eso, de al menos plantearse la idea de por qué microservicios, por qué no monolito modular o un monolito ideal, bien organizado. Bueno, y una de las razones es la siguiente. A ver, hay muchas empresas por ahí que dicen, tenemos un monolito. El monolito es como tú dices, ¿no? Un spaghetti code, todo, a todo el mundo toca a todas partes, no hay test, a lo mejor la gente dice, oye, yo no toco ahí porque a ver si me voy a cargar algo y me va a gritar ese de la otra punta. Y dice la empresa, solución, nos vamos a microservicios, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar en una empresa, o sea, en un sitio donde un monolito ha sido un desastre y no se ha aprendido, por ejemplo, no se han sacado conclusiones de por qué ha sido ese desastre? Y a lo mejor muchos pecan un poco de ilusos de nuevos, por así decirlo, creyendo que el dividir, el trocear ese monolito en microservicios les va a solucionar la vida. Como digo, eso a veces te lleva casi a un doble infierno, ¿no? El mismo infierno que antes del monolito distribuido, pero ahora distribuido. Entonces, en realidad, si vamos a la esencia, ¿qué es lo que hace un monolito malo? Pues en realidad es esa interdependencia entre módulos, ese tocar en un sitio que se rompa otro, ese que esta cosa haga no solo este tipo de transacciones, sino que además se encarga de enviar emails y además envía notificaciones y además accede a una base de datos y además, o sea, ese tipo
no separar correctamente esas responsabilidades o no tenerlo de una forma coherente, vaya. Por eso, repito, los microservicios son geniales, pero los monolitos también. Y ambos cuando se hacen correctamente. Y eso de correctamente, pues bueno, es relativo y como digo, depende de cada negocio. Fijaos aquí este diagrama. Tenemos un monolito que es como, pues eso, un tocho ahí, todo ahí mezclado, ¿no? ¿Qué es un monolito modular? Pues fijaos, es lo mismo que los microservicios, solo que todos corren dentro del mismo proceso, que todo se lanza con una sola aplicación, por ejemplo, en un solo puerto, por ejemplo, por así decirlo, de escucha HTTP o lo que sea, ya está. Entonces te ahorras, pues a lo mejor balanceadores de carga, te ahorras un montón de cosas que en el mundo de los microservicios pues son necesarias, pero en el monolito se simplifica.